De ese tema y lo vamos a ampliar, esa es la palabra, lo vamos a ampliar, a complementar o ampliar, y esto pues lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41-44. Es curioso porque el Marcos, capítulo 12, donde Bolívar, en el tiempo de las ofrendas, ha leído esto, en los versículos 17, 13 y 17, Jesús está hablando, ¿no? Como él pudo leer, ¿no? Jesús está hablando de la justicia, ¿no? De dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Y eso es algo muy... porque va relacionado en el mismo capítulo que yo voy a leer en esta mañana. Entonces, es algo que se relaciona muchísimo en el mismo tema, ¿no? Entonces, en el versículo 41-44 del Evangelio de Marcos, capítulo 12, dice así, hablando Jesús, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, una moneda que se llamaba de ese modo en ese tiempo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, Jesús se quedó con esta señora, pero esta mujer, de su pobreza, esta mujer viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Recordáis, domingos atrás, que hemos hablado de la renuncia del discípulo? Esto va asociado a eso. Al igual que dijimos que esto no es cuestión de tener más o menos y coger y tirarlo todo a la borda y por la ventana y ser apáticos en cuanto a la forma de vida o incluso ser descuidados en las responsabilidades del hogar. No está hablando de eso. Está hablando que en comparación, ¿cómo tienes tú en comparación con tus propias cosas las cosas de Dios? Y aquí esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, yo, haciendo memoria de algunos escritos de hombres antiguos sobre estas cuestiones de las ofrendas en el Nuevo Testamento, no vamos a entrar en el Antiguo Testamento, sino que vamos a hablar del Nuevo Pacto, desde que Jesús entró en escena hasta su resurrección y su próxima venida, que será, bien, su segunda venida. Estos hombres de antaño, ellos escribieron acerca de estas cosas, y yo he recopilado una serie de frases, solo frases célebres que ellos podían pronunciar. Una de ellas es que el hombre piensa, y todo refiriéndose a lo que Jesús está hablando en esto de la ofrenda de la viuda. En relación a eso, estos hombres dicen esta frase. El primero dice: el hombre piensa en ganar dinero y Cristo en la forma de darlo. Chocan. Pero así es como hemos leído en la ofrenda de la viuda. Repito el primer pensamiento: el hombre piensa en ganar dinero y Cristo piensa en la forma de darlo. Un segundo dice así: el hombre pregunta, ¿cuánto posee esta persona? Nosotros preguntamos, ¿cuánto posee esta persona? Nos preguntamos. Pero Cristo pregunta, ¿cómo usa este hombre lo que tiene? Muy diferente. En un tercer momento también escuché decir a alguien: cuando el hombre da, piensa,
¿cuánto doy? Pero Cristo pregunta y piensa del hombre, ¿cómo das? El hombre piensa para sí mismo, ¿cuánto voy a dar? Y Cristo dice, te pregunta y piensa de ti, ¿cómo das? También tenemos otra frase célebre que dice, el hombre mira el dinero y la cantidad. El hombre mira el dinero y la cantidad de dinero. Pero Cristo mira al hombre, lo mira, y los motivos por los cuales da. Eso es importante. Hay hermanos muy sanos aquí hoy que dan con excelentes motivos. Y en algunos detalles yo lo he notado, que lo dan de verdad. Y eso está bien, hermano. No sé, no puedo hablar de todo, porque no soy Dios para conocer el corazón de nadie. Pero otro dijo, nosotros preguntamos, ¿cuánto ha dado esta persona? Pero Cristo pregunta, ¿cuánto le queda? Curioso. Así que, hermanos, yo leyendo frases célebres de hermanos sobre asuntos financieros en la iglesia y de lo que enseña la Biblia, yo puedo ver aquí, en estas frases, la historia que Jesús da y que hemos leído en este momento sobre esa pobre viuda. El viernes se estuvo dando el inicio de la iglesia en cuestión a este tema de las finanzas. Y leímos Hechos, capítulo 2, 44, 45. Si hubiese alguno para leerlo, le pediría que pudiera hacerlo en voz alta y clara. Y después también está Hechos 4, 34, que esto lo voy a leer yo después. Primero es Hechos, capítulo 2, 44, 45. Y después Hechos 4, versículo 34. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 34 del capítulo 4. Ese versículo que acaba de leer la hermana, esto se habló el día viernes en la reunión de estudio. Este otro, recuerdo que si no se leyó, creo que se habló del tema. Y en el versículo 34 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles dice, en relación a lo que se ha leído de Hechos, capítulo 2, 44, 45, dice así, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, tenemos más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 8 y el capítulo 9, son dos capítulos que están completos acerca de la doctrina del dinero en el Nuevo Testamento. Y es maravilloso cómo está expuesto por el medio del apóstol San Pablo. Pero aquí vemos en el principio de la iglesia ya vemos cómo ellos, los discípulos que estaban en el aposento alto, habían escuchado de Jesús esta historia de la viuda pobre que echó todo lo que tenía, la ofrenda de la viuda. Y en los hechos después, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se formó la iglesia sobre la tierra, aquí vemos cómo ellos aprendieron todo lo que Jesús les enseñó. Así que dice la Escritura en estos pasajes leídos que sus posesiones, sus propiedades, su dinero
su hacienda, su vida, su todo estaba sujeto a la regla y modo de vivir que Cristo les marcó en la ofrenda de la Biblia y en la vida de Jesús mismo. Y ahora vamos a seguir explicando todo esto. Hermanos, ellos aprendieron que también sus ingresos y gastos estaban regulados por principios nunca vistos antes en el pueblo de Israel. Porque ya no estamos más en la ley, sino bajo la gracia. Ahora ya la ley de Moisés, ya no tenemos que seguir a rajatabla la ley de Moisés en tantos y tantos asuntos. La ley de Moisés, dice Hebreos, dice que quedó antigua y todo lo que queda antiguo, todo lo que está envejecido, está por desaparecer, dice la carta a los Hebreos. Así que ahora vivimos en la ley no de Moisés, sino en la ley de Cristo. La ley del dar generosamente, altruistamente, sin impuestos, acosando a ninguna persona, dando con alegría. Y después vamos a seguir viendo todo esto que yo estoy diciendo, sin querer pararme y continuar con esto. Quiero seguir adelante. Digo que esos gastos, esos ingresos estaban regulados diferente a cómo era en el antiguo pacto. Y en los 2 capítulos de 2 de Corintios, ahí Pablo lo explica muy bien cómo es este asunto de las finanzas, del dinero en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es? Y eso es cuestión de coger en casa hoy y estudiar los 2 capítulos, ya que vamos a tener el próximo viernes otra reunión sobre este asunto. Segundo, en los capítulos iniciales que hemos leído de Hechos de los Apóstoles, vemos el Espíritu Santo guiando a la iglesia. El Espíritu Santo guiando a la iglesia. No hombres organizando a la iglesia, sino el Espíritu Santo guiando a la iglesia para este asunto, para la distribución del dinero, como bien hemos leído. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían edad de ocas las vendían y traían su precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, distribuían ese dinero. Distribuían la cantidad y la forma en la que se debía de distribuir, en la que se debía de dar. Ellos no tenían antojos pensando en que esto se debe hacer de esta manera para organizar mejor las cosas, sino se dejaban llevar por la guía, por la voz del Espíritu de Dios en sus corazones. Tenían corazones sensibles y podían escuchar a Dios en medio de esa sensibilidad que el Espíritu Santo hizo en ellos cuando fueron transformados. Si tú has sido transformado, habrá una sensibilidad especial en ti por medio de la unción y el poder de Dios que te enseña todas las cosas, entre ellas esta de las finanzas. Así que, hermanos, los apóstoles distribuían la forma y cómo se había de dar. Así que lo vamos a dejar para el capítulo 8 y 9 de la próxima semana. No obstante, si podemos leer en 2 de Corintios solamente 2 versículos, ya que tenemos 2 capítulos completos, no podemos tardar demasiado hoy, pero vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 9, para poder pararnos en este asunto y saber de lo que vamos a hablar próximamente y de lo que estamos hablando en este momento. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, qué bonito, ¿no? Cuando se dirigen los apóstoles de esta manera, esto es maravilloso. Asimismo, hermanos,
Es una palabra muy bonita, hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, para los discípulos primitivos, las finanzas, el dinero, era una gracia. Hoy parece que es el tesoro de nuestra vida. Lo que para ellos era secundario, en el sentido de darle el valor justo que necesita dar, para nosotros se ha vuelto imprescindible. Por eso este versículo quería yo leerlo. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios en relación al dinero. Es una gracia de Dios cuando un hombre, una mujer, da aquello que el Señor pone en su corazón libremente, sin impuestos, sin leyes, sin presiones, simplemente, voluntariamente, generosamente como para el Señor y no para los hombres. Esto es una gracia, hermano. Si tú quieres tener gracia de Dios, eso es una gracia si es que lo haces. Es una gracia, viene de Dios. Ahora vamos a seguir más adelante, hermano. Versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces, en este primer versículo que yo he leído, hermanos, hacemos saber de la gracia de Dios, se está refiriendo a esta enseñanza que Pablo da en estos dos capítulos, que en el versículo 9 Pablo enfatiza que esa gracia es la gracia que te da nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, Él sufrió la cruz. Por amor a nosotros se hizo, ¿qué? Pobre. Siendo Dios se hizo pobre. Teniendo toda la plenitud de oro, de plata, de toda la tierra, Él se hizo pobre. Siendo rico, dice el apóstol Pablo, para que vosotros con su pobreza de aquel tiempo que estaba sobre la tierra como hombre, fueseis enriquecidos. A esto quería referirme, para que el próximo viernes sepáis de lo que se va a hablar un poquito también de todo esto. Así que, hermanos, si vamos más adelante, vemos que esta distribución no era para la distribución de la iglesia primitiva, al igual que la distribución del dinero que nosotros en este lugar localmente recogemos. Esta distribución no era para suplir el egoísmo de nadie, para levantar el yo de la gente que daba, ni de la gente que recibía. No era para eso, no era para su propio placer lo que se daba, no era para provecho de sí mismo, sino para los objetivos que la iglesia tenía marcados primeramente por Dios mismo, por Dios Espíritu Santo, al inicio de la iglesia. Ya Dios empezó a marcar unos proyectos en la vida de los primeros discípulos. El Espíritu Santo que guiaba la obra de salvación y edificación de los creyentes de aquel tiempo, la iglesia, lo vemos en Hechos capítulo 6. Y no me quiero parar aquí tampoco, porque es demasiado largo. Pero sí la iglesia, junto con los apóstoles, ellos señalan a algunos hermanos que se pudieran encargar de estas cosas. Quiero decir con esto que la distribución de ese dinero iba para ciertas necesidades. Primeramente, para el movimiento apostólico, para que se pudiera divulgar el Evangelio a todas partes y a todas naciones. También para los santos pobres de la iglesia, hermano. También para las viudas, que en verdad lo eran. Para las necesidades de los santos. Es por eso que dice, y hemos leído, entonces no había necesidad. Todos tenían lo suficiente. Porque una iglesia ayudaba a la otra localidad de iglesia.
Ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, sino cuando escuchaban la necesidad de Macedonia, allí estaban los enviados de Pablo para ir a llevar sustento. Y eso es algo que hoy se ha perdido. Y ahora voy a explicar más cosas. En parte, quiero decirlo ya, en parte es por la desproporción que hoy hay. Mucha gente da, en más, hay iglesias que reciben mensualmente muchísimos miles de euros. Sin embargo, la desproporción que hay entre lo que reciben y dónde va es abismal. Es abismal, porque esos miles de euros van a los bolsillos de aquellos que piden ese dinero. Y por eso se hace tan poco por los pobres, tan poco por las otras iglesias hermanas que tú sabes que tienen necesidad, porque son más pobres que aquellas más ricas. Eso ya no se lleva. Hay una desproporción entre lo que da y dónde se invierte. Hoy no se invierte más en las cosas que la primera iglesia invertía. Por eso digo que no me voy a parar en los Hechos capítulo 6. Pero esto es la prueba, hermano. Esta es la prueba de cualquier ministerio. Si la prueba fuese esto de los ministerios modernos, muchos púlpitos se quedarían vacíos hoy y muchas estaciones misioneras se quedarían sin personal, a causa de lo mal que distribuyen el dinero hoy día. Esto es una prueba de fuego. Ese día cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia y para ellos eran como si hubiera caído oro del altar. Para ellos era oro. Porque buscaban el reino de Dios y todo el dinero era añadido a la iglesia por medio del brazo del Señor, trabajando en los corazones de los que tenían más para los que tenían menos. Eso era una iglesia, sí, Señor. Yo aplaudo a una iglesia como esa. Hoy ya no se ve más esta iglesia. Bueno, gloria a Dios, en muchos lugares se ve. Yo conozco muchos lugares que sí trabajan así esto. Pero es triste que sean tan pocos y que podamos solamente contarlos con los dedos de la mano. Esto es una prueba, hermano. Las ofrendas se daban en libertad delante de Dios y para su obra, hermanos. Hoy hay una gran necesidad, hermano, de que los creyentes sepamos esto y pongamos en práctica, inculquemos y enseñemos y establezcamos principios bíblicos con respecto al dar. Repito, no estamos más en la ley de Moisés, estamos en la ley de Cristo. Pero Cristo fue generoso, dejando su gloria y viniendo a esta tierra y ofrecernos su riqueza. La riqueza de Cristo, para que fuésemos enriquecidos. Debemos de inculcar estos principios hoy. El secreto del dar, de ese dar verdadero, es la gran alegría y gozo del discípulo de Cristo. Es un gozo cuando alguien recibe con su salud, ha ido a trabajar, ve que Dios está con él, Dios está con ella, y ese gozo de saber que Dios vive en su pecho, dice: oh Señor, no puedo soportar, y ver en mi mente a hermanos y hermanas necesidades que existen para ganar almas y no podemos movernos porque no hay finanzas. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que establecer principios bíblicos. Gloria a Dios por esta iglesia, que se estuvo enseñando años atrás y poco a poco, sin apuntar a nadie con el dedo, sin señalar a nadie, sin tener que enfadarse con nadie, el Espíritu Santo de Dios ha hecho esta obra en los corazones de los hermanos y de las hermanas. No tenemos necesidad más que de lo que veis, y estamos contentos con lo que tenemos ahora. Eso sí, sabiendo que podrá en el futuro
ir avanzando en esta área la iglesia también. Así que la iglesia primitiva dedicaba realmente el dinero para Dios y a su obra. Los que tienen menos, hemos dicho, en la iglesia recibían de los santos más ricos que podían. La misión y los proyectos que se tenían que alcanzar, ellos buscaban hacerlo. Ellos sabían que si faltaba esto, no esperaban a que otro lo hiciera. Todo lo que estaba en su mano hacer, eso hacían. Todo lo que estaba en su mano hacer. No eran obligados. Ah, hermana, que esto tal, le falta. Ya se sabe. Ellos estaban pendientes de cómo distribuir, en el capítulo 6 de los Hechos, esas finanzas y esos recursos que los hermanos, porque la iglesia siempre se ha sostenido de los mismos fieles, de los hermanos de la iglesia, ellos sabían cómo distribuir eso. Nadie tenía necesidad de estar esperando a ver si era el otro que se echa para adelante. No, porque sabían. Eran una familia, eran familias locales que vivían. Si una localidad tenía necesidad, la otra suplía esa necesidad. Lo hemos visto el viernes y lo vamos a ver si lo leéis, los capítulos de 2 de Corintios, capítulo 8 y 9. Así que, hermanos, nos ponemos de pie y oramos para que lo que sea, para lo que tengamos, que todo lo que tengamos sea dado en el Espíritu.